Un capítulo fundamental de la historia universal es la historia de las grandes migraciones. Los pueblos que se han mantenido por siglos en un mismo lugar intocados por olas migratorias son la excepción, en la medida en que ellos existan. El mundo ha sido el escenario de las grandes migraciones, de los grandes movimientos de gentes que se fueron buscando otras tierras, otra manera de vivir, de tener contacto con otras culturas. Ha habido pueblos especialmente viajeros que dejaron sentadas sus bases culturales y sus bases étnicas en muchos otros sitios. La historia de los fenicios es la historia de grandes migraciones. La historia de los etruscos, en lo que ha podido ser advertida, también tenía ese carácter. En la Europa, pues cuántas fueron las invasiones, los movimientos migratorios a raíz de los grandes acontecimientos políticos y grandes acontecimientos militares. Roma invadió con sus costumbres y con sus usos y con su gente muchos lugares de Europa, pues prácticamente toda la Europa conocida, pero a su turno fue después el escenario de las grandes invasiones. España es un lugar predilecto en la historia por las migraciones gigantescas. Allá a España llegaron todos, llegaron los íberos, los visigodos, los godos, los ostrogodos, y llegaron por supuesto los musulmanes, los moros procedentes del África, y llegaron los judíos, y llegaron, es una mezcla, un crisol de razas lo que ha sido la historia de la humanidad, y podíamos alargarnos indefinidamente en el tema. Y ahora estamos viviendo ese proceso que trae consigo hechos políticos de la mayor gravedad. Un hecho político fundamental en la vida de los Estados Unidos es hoy el tema de la migración. Los Estados Unidos es un país de migrantes y por eso la Estatua de la Libertad, quienes llegaron a los Estados Unidos buscando libertad, construyeron las bases de ese gran país y llegaron de todos los rincones de la tierra. Y en América Latina hemos vivido migraciones enormes. Primero somos los hijos de la gran migración o del proceso transcultural, como lo llamaba Álvaro Gómez Hurtado, de la llegada de los españoles a la América. Y después cuántas otras razas, y los ingleses cómo llegaron a Norteamérica, y los franceses cómo llegaron a distintos lugares del Caribe, inclusive a esta misma América, y después los italianos cómo desembarcaron buscando el horizonte inmenso del desarrollo posible en la Argentina. El Brasil es un país de razas y es un país donde ha habido mezclas de gentes de muy distintas latitudes y no solamente de portugueses como se crea, ya llegaron alemanes, japoneses en grandes cantidades que llegaron también al Perú. En fin, la historia de las migraciones es la historia de la humanidad. Pero estamos asistiendo a un episodio singular en la historia, y es que se entiende por migraciones no el hecho normal de la gente que va en busca de un horizonte distinto, de un estilo que se acomode más a su vida, como el de tantos que han llegado a los Estados Unidos para formar ese gran país, sino estamos hablando de las migraciones forzadas. ¿Forzadas por quién? Forzadas por el hambre, forzadas por la falta de desarrollo económico, forzadas por una situación tan atroz que está dispuesta a enfrentar todos los peligros y a superar todos los obstáculos, porque este es un mundo refractario a ese tipo de migración. Europa entera está sacudida por las migraciones que vienen del África y del Oriente, y hay muchos países cuya política interna se está definiendo por el tema de las migraciones. Y eso que llaman ahora los partidos de extrema derecha no es otra cosa que los partidos formados por gente que quieren defender su estatus cultural y que no quieren verse invadidos por gentes de otras regiones, de otros pensamientos, otras estructuras étnicas, y ahí viene el choque que en Europa es evidente. Europa que
fue crisol de razas provenientes de tantos sitios y de tantos lugares, ahora quiere defender su identidad tal como la entienden los europeos de ahora, de unos cuantos años hacia atrás. Y los Estados Unidos, el tema de la migración es un tema fundamental. Y miren ustedes algo que no se pone de presente. ¿Por qué se está coqueteando tanto con los hispanos en los Estados Unidos? Por una razón elemental, porque ellos pueden decidir con su voto quién sea el presidente de los Estados Unidos. La más grande de las minorías de los Estados Unidos está formado por hispanos, más grande minoría que la de los negros tradicionales que llegaron del África, no deseada por quienes tuvieron que padecer, y el negocio pobló de negros este continente en condiciones no deseadas para los que tenían que someterse al látigo y a las formas de explotación que vemos tan tristemente. Pero esas migraciones de los centroamericanos hacia los Estados Unidos son el producto de una decisión voluntaria y libre de quienes lo están intentando. Ese padre que se ahogó con su hijita en el río Bravo vino porque simplemente quería vivir mejor o porque tenía parientes en los Estados Unidos o porque quería aprender inglés. No, esas migraciones se están produciendo por la desesperación, por el hambre, por la locura. Un migrante voluntario acepta que va a tener dificultades y se siente en disposición de superarlas. Un migrante involuntario deja atrás todo lo que tiene con tal de buscar un horizonte nuevo, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Y los países receptores de esa migración se quieren defender de ese tipo de visitas permanentes. Ahí está el conflicto. Pero miren ustedes, se discute el tema de las migraciones, pero en su parte final. Es decir, en el delta, cuando el río va a desembocar al mar o va a desembocar a otro río más grande. No se habla de la causa, del origen, de la fuente de la migración. ¿Por qué los centroamericanos están saliendo de su tierra? ¿Por qué los africanos están abandonando la suya? Porque lo que dejan atrás es el horror, porque es el hambre, porque es la persecución, la inseguridad, la muerte, el terror. Esa es la razón que impulsa a esa gente desesperada a buscar cualquier cosa distinta de lo que están viviendo. Es una migración de desesperados, de gente enloquecida por lo que dejaron atrás. ¿Y qué fue lo que dejaron atrás? Eso, el subdesarrollo, el hambre y el abandono. ¿Por qué no se habla del origen de la migración? ¿Por qué no se entiende que lo que hay que buscar en esos países que están produciendo esas fuerzas migratorias desesperadas es el subdesarrollo? ¿Por qué no recordamos las palabras del pontífice? El nuevo nombre de la paz es desarrollo económico. Entendámoslo. ¿Por qué salieron de Venezuela 4 millones de personas? Desesperadas, enloquecidas por las faltas de oportunidades, enloquecidas por la falta de libertad, enloquecidas porque se sentían víctimas de un robo continuado y por eso dejaron el país más rico de América en busca de cualquier otra cosa que no sea Venezuela. Iban 4 millones de venezolanos. Señores, estamos ante un tema inmenso, gigantesco, el tema de la migración masiva forzada, no voluntaria, no querida, ni por quien se lanza a la aventura de la migración, ni por quien la recibe en cantidades que no es capaces de soportar, como el caso de Colombia con nuestros hermanos de Venezuela. La migración, gran problema político en los Estados Unidos, gran problema político en Europa, gran problema político en esta América y particularmente en Colombia. Y no se estudian sus fuentes, sus causas, sus orígenes, sino que se trata del río ya cuando va a desembocar y es inevitable que desemboque en el flujo migratorio que estamos presenciando y que tanto nos duele.